material aquí adicional que he estado subiendo aquí a la página. Entonces, un poco también para que veamos un poco la forma de trabajo y cómo lo pueden ustedes también ir recuperando después, ¿no? Eso sería importante. Por ejemplo, para ti, Michelle, creo que ya es muy sencillo y un poco para ti. Jonathan, para que también veas el material. Entonces estábamos viendo la clase anterior, veíamos esto, ¿no? Veíamos el plano cartesiano, veíamos los puntos, vimos la parte de la recta, en este caso, cómo poder utilizar el teorema de Pitágoras o la teoría perdón, o las ecuaciones de seno, coseno, tangente, las funciones trigonométricas en eso. Pero también vimos, por ejemplo, esta, que es la ecuación de la pendiente. Ajá, vimos cuando tenemos un punto y la pendiente, o cuando tenemos dos puntos y no tenemos la pendiente, o cuando sí la tenemos, cuando queremos sacar la distancia entre los puntos, o sacar el punto medio, o sacar una razón, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos la sesión pasada, cómo se utiliza la recta. Pero decíamos que en este caso nosotros tenemos otros lugares geométricos más allá de la recta. Y entonces, ¿cuáles son esos lugares geométricos? Por un lado, tenemos la circunferencia que puede estar fuera del origen o en el origen, ¿no? Y vamos a ver aquí los puntos, ¿no? Cómo se pueden relacionar aquí con esto. Podemos también, en este caso, tener, vamos a quitar estas. Ajá, tenemos en este caso la parábola, ya sea sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y dentro o en el origen o fuera del origen. También la otra figura sería, en este caso, la hipérbola, que son estas dos líneas que lo que vamos a ver es el foco, cómo se acercan las directrices y todo ello. Y la última imagen que veríamos es, digamos que es incluso la más sencilla, es la elipse. Y entonces aquí vemos también el foco, cómo se mide, ¿no? Cómo llegaríamos en estos puntos, cómo sacamos el radio, en fin, todo ello. Entonces vamos a irlo viendo aquí, circunferencia parábola, elipse, vamos a ver la circunferencia con este material y vamos a ver cómo nos sale. Entonces primero vamos a ver qué es el lugar geométrico, cómo lo definimos, luego la circunferencia con centro en el origen, que es la más fácil, y luego cuando está fuera del origen. Y aquí vamos a ir haciendo algunas acotaciones también. Entonces, déjame ponerle aquí y ponemos este primero y les comparto aquí el sonido, ¿no? Y lo hago un poco más grande aquí. La circunferencia es un lugar geométrico que describe un punto cualquiera P que se mueve en el radio es igual Ay, a la perdón, magnitud perdón, del perdón, perdón, segmento PC, que a su vez perdón. Reinicio. Está aquí mal el sonido. es un lugar geométrico que describe un punto cualquiera P que se mueve en el plano de tal forma que su distancia a un punto fijo llamado centro siempre es constante, y esta distancia constante es igual al valor de su radio. Cuando se estudia la circunferencia en un sistema de ejes coordenados, la condición geométrica de que el radio es un valor constante se traduce en una ecuación. De la figura se observa que el radio es igual a la magnitud del segmento PC, que a su vez es igual a la distancia del punto P con coordenadas X, Y, al centro con coordenadas HK, que se calcula con la siguiente ecuación. Para poder utilizarla, primero se tiene que determinar qué punto tiene las coordenadas x1, y1 y qué punto tiene las coordenadas x2, y2. Un tip para llevar un orden es elegir que el punto que se encuentra a la izquierda en el plano tenga las coordenadas x1, y1, en este caso, el centro. Por lo tanto, el punto P tendrá las coordenadas x2, y2. Al sustituir estos valores en la fórmula, se obtiene que el radio es igual a la raíz cuadrada de x2, que es igual a x, menos de la fórmula que multiplica a x1, que es igual a h, y todo esto se eleva al cuadrado, más de la fórmula que multiplica a y2, que es igual a y, menos de la fórmula que multiplica a y1, que es igual a k, y todo esto se eleva al cuadrado.
pero normalmente se pide que una ecuación no esté expresada con alguna raíz, así que se cancela elevando al cuadrado en ambos lados de la igualdad. En el lado izquierdo queda el radio al cuadrado y en el lado derecho, elevar al cuadrado y la raíz cuadrada por ser operaciones contrarias se cancelan entre sí, obteniendo la ecuación de la circunferencia en la forma ordinaria. Como caso particular, si el centro de la circunferencia se encuentra en el origen, las coordenadas del centro h y k son iguales a 0, así que sustituyendo estos valores en la fórmula, el radio al cuadrado es igual a x. Aquí nada más aquí una acotación. Aquí siempre, porque esa es la gran cosa con esos, siempre el punto van a ser XY. Siempre va el punto donde esté aquí, ¿no? Porque luego vamos a hacer esto o vamos a hacer este tipo de líneas aquí. Siempre va a ser XY. Y siempre en este caso el centro va a estar representando con H y con K. Y siempre también ubicar que la X, ¿no? El punto X va siempre con el H y siempre la Y va con el K. O sea, eso es así para todos porque lo vamos a ver en todas las otras cuatro figuras geométricas. Vamos a repetir mucho esto, ¿no? Entonces, XY, ¿no? El centro es HK y siempre la X va con la H y el Y va con la K, ¿no? Entonces, y esta es la ecuación en este caso de la forma larga, digamos, la ecuación larga y la resolución de esta nos va a dar una ecuación de segundo grado, en este caso, de la forma, casi como las ecuaciones que resolvemos con la fórmula general, ¿no? De ax cuadrado más bx menos c igual a cero. O sea, nos va a dar resolviendo esto, nos da una ecuación de ese tipo. Y esto es cuando está en el centro, ¿no? Cuando está en el cero cero nos va a dar una ecuación más simple. Entonces, vamos a seguirle viendo aquí esto. Ajá. Menos de la fórmula que multiplica a h, que es igual a 0, que se eleva al cuadrado, más de la fórmula que multiplica a y, menos de la fórmula que multiplica a k, que es igual a 0, que se eleva al cuadrado. Entonces el radio al cuadrado es igual a x menos 0, que es igual a x al cuadrado, más y menos 0, que es igual a y al cuadrado. De esta forma es como se obtiene la ecuación de la circunferencia con centro en el origen en su forma ordinaria. Se observa que para obtener la ecuación ordinaria de una circunferencia, solo se tienen que conocer las coordenadas de su centro y el valor de su radio. Al analizar estas dos ecuaciones, se deduce que, si el radio es positivo, la circunferencia es real. Si el radio es negativo, la circunferencia es imaginaria, ya que se relaciona con una raíz cuadrada. Y si el radio es igual a 0, entonces representa un punto. Finalmente, al desarrollar los binomios al cuadrado de la ecuación ordinaria de la circunferencia y luego cancelar a r al cuadrado, agregando menos r al cuadrado en ambos lados de la igualdad, se obtiene una ecuación igualada a 0. Al ordenar sus términos colocando primero aquellos que tienen a x al cuadrado y y al cuadrado, luego los términos lineales con las variables x y y, seguido de los términos que no contienen como factores a las variables x y y o independientes. Se pueden asociar los coeficientes de los términos lineales e independientes con las letras mayúsculas d, e y f. Al invertir esta igualdad, se obtiene la ecuación de la circunferencia en su forma general. Si esta ecuación se multiplica por otro factor, la ecuación general cambia, de tal forma que los coeficientes a y c son iguales. La manera más común de utilizar la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria es invirtiendo esta igualdad. En conclusión, la ecuación de una circunferencia se puede representar en la forma ordinaria o en la forma general. Ajá, entonces esta fórmula sale a partir del desarrollo de esto, ¿no? Es decir, sacar la multiplicación de x por y, x por k, ¿no? O sea, al cuadrado, luego se suman, en fin.
y desarrollando todo esto que es la parte aritmética, ¿no? Y nos va a salir esto, que siempre lo vamos a reconocer. Y en el examen, una de las preguntas que vienen, no sé si te acuerdas, Michelle, es no necesariamente que la tengan que desarrollar, o sea, que tengan que hacer esto, sino más bien les ponen cuatro fórmulas y entonces a partir de esas cuatro determinar cuál es la forma general, ¿no? Entonces, x de x cuadrada más y, luego d y f. Estas letras siempre las vamos a encontrar ahorita, ¿no? Con las figuras estas, D, E, F. Entonces, está con la X, está con la Y estas son. Por eso les decía que es muy parecida a la ecuación general, ¿no? Entonces, ojo con estos detallitos. Más adelante vamos a ver cómo estos, en la parábola y en la hipérbola y en la elipse, los vamos a manejar todos ellos, pero van a tener una pequeña variación con estos. Muy bien, entonces, esta es la circunferencia y sus formas. Ahora vamos a ver en este caso cómo ocupamos esta, ¿no? Esta fórmula, la de aquí, x cuadrado más y cuadrado más r, es decir, cuando está el centro en el origen, que está aquí, y vamos a sacar la fórmula, es la más sencilla de todas. De hecho, de todas las ecuaciones que vamos a hacer, es la más. En determinar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Muy bien, vamos a ver. Determinar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, cuyo radio mide 7 unidades. Cuando no se especifica qué tipo de ecuación se trabajará, normalmente se entiende que es con la ecuación ordinaria de la circunferencia, dada por la siguiente ecuación, donde h y k son las coordenadas del centro, que al estar en el origen, se deduce que h y k son iguales a 0, transformándose a esta ecuación. Para poder utilizarla, solo se tiene que conocer el valor del radio, que en este caso es de 7 unidades. Este valor se sustituye en la fórmula, así que x al cuadrado más de la fórmula que multiplica a y al cuadrado, que es igual a 7 al cuadrado, que es 49, obteniendo la ecuación ordinaria de esta circunferencia. Adicionalmente, como se conoce el valor del centro y del radio, la circunferencia se puede graficar colocando su centro en 0,0 y para trazar la circunferencia solo hay que ubicar los puntos que están a una distancia constante de 7 unidades respecto al centro. Determinar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, cuyo radio mide raíz cuadrada de 5 unidades. Se sabe que la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en el origen está dada por esta ecuación, así que solo se tiene que sustituir el valor de su radio, que en este caso es igual a raíz cuadrada de 5. Entonces, x al cuadrado más de la fórmula que multiplica a y al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 5 elevada al cuadrado. Como la raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones contrarias, se cancelan entre sí, quedando únicamente 5 unidades. Esta es la ecuación ordinaria de esta circunferencia. Y para graficarla, primero se ubica al centro que está en el origen, y luego se trazan los puntos que están a una distancia constante de raíz cuadrada de 5 unidades con respecto al centro, que es de aproximadamente 2.24 unidades. Finalmente, para determinar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, cuyo radio mide 3 entre la raíz cuadrada de 2 unidades, siguiendo el mismo procedimiento, solo se tiene que sustituir el valor del radio en esta ecuación. Entonces, x al cuadrado más de la fórmula que multiplica a y al cuadrado es igual a 3 entre la raíz cuadrada de 2, que se eleva al cuadrado. Como es una fracción, se recomienda utilizar paréntesis. Utilizando esta propiedad de los radicales, se sabe que la potencia de una fracción se puede representar como una división de potencias, así que 3 al cuadrado es igual a 9. Como la raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones contrarias, se cancelan entre sí, quedando únicamente 2. De esta forma es como se obtiene la ecuación ordinaria de esta circunferencia, que al realizar la división de 9 entre 2 se puede representar en su forma decimal. Para trazar su gráfica, se ubica su centro en el origen y después se trazan los puntos que están a una distancia constante de 3 entre raíz cuadrada de 2 unidades,
Creo que ese es el más sencillo, ¿no? Michelle, ¿cómo se te hace este? Jonathan, ¿cómo lo sientes esto? ¿Fácil o un poco complicado? Yo Sí, creo que está sí. bien. Sí, está bien explicado, ¿no? Está bien hecho y está muy sencillo. Y entonces aquí esa es la fórmula ordinaria. Obviamente en su examen, sí lo realizan. Cuando les ponen esto con el origen, sí les ponen, pero no les ponen estos números. Usualmente les ponen números eh, que pueden trabajar de manera muy sencilla, 3, 9, 8, o sea, que puedan sacar esas raíces cuadradas, ¿no? O números, porque en 81 con el 9, 64 con el 8, en fin, ¿no? Y que pueden hacer eso. Muy bien, ahora vamos a ver cuando no está en el origen, es decir, cuando está, en este caso, el centro fuera del origen, cuando está aquí, y entonces tenemos que poner los puntos HK y, en este caso, XY, ¿no? Y vamos a ocupar la otra fórmula. Muy bien, entonces nos vamos para allá. Y es esta de aquí, ¿no? Perdón, este es concentro en el origen y que pasa por un punto. Determinar la ecuación. O sea, aquí al revés, ¿no? Aquí está esto, aquí está el centro en el origen, pero ahora en lugar de tener el radio, que lo tengo aquí, ahora me van a dar un punto. Y entonces yo tengo que graficar el punto para sacar el radio, para sacar esta medida de acá. O sea, yo tengo aquí un punto, por ejemplo, -3, -2, ¿no? Que sería este por aquí. Y yo voy a ver cómo con esta misma fórmula puedo sacar el valor del radio. Voy a borrar aquí, ahora sí. Ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por el punto P. La ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria está dada por la siguiente expresión, donde h y k son las coordenadas del centro. Como se trata de una circunferencia con centro en el origen, los valores de h y k son iguales a 0. Por lo tanto, al sustituirlo se transforma en esta ecuación. Y para poder utilizarla, solo hace falta conocer el valor de su radio. Ahora se recomienda ubicar el centro de la circunferencia y el punto por el que pasa en el plano cartesiano, para visualizar lo que se está trabajando. El centro tiene coordenadas 0,0 y el punto P tiene coordenadas 2,4. Recordando que el radio de la circunferencia es la distancia que tiene el segmento formado por el centro con cualquier punto que pertenezca a ella. Entonces se tiene que calcular la distancia del centro al punto P utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos. Para poder hacer esto se tiene que identificar qué punto tiene coordenadas x1, y1 y qué punto tiene coordenadas x2, y2. Un tip para hacerlo es asignar a las coordenadas x1, y1 al punto que se encuentre en el extremo izquierdo del radio. En este caso es el centro. Por lo tanto, el punto P tiene las coordenadas x2, y2. Al sustituir estos valores en la ecuación, se obtiene que el radio es igual a la raíz cuadrada de x2, que es igual a 2, menos de la fórmula que multiplica a x1, que es igual a 0. Y todo esto se eleva al cuadrado, más de la fórmula que multiplica a y2, que es igual a 4, menos de la fórmula que multiplica a y1, que es igual a 0. Y todo esto se eleva al cuadrado. Simplificando las operaciones en los paréntesis, 2 menos 0 es igual a 2 y 4 menos 0 es igual a 4. Ahora se calculan las potencias de los números. 2 al cuadrado es 4, más 4 al cuadrado, que es 16. Y como 4 más 16 es igual a 20, entonces la distancia entre estos dos puntos, que también es el valor del radio, es igual a la raíz cuadrada de 20. Y aunque este valor se puede simplificar como 2 por la raíz cuadrada de 5, es recomendable no hacerlo, ya que se tiene que elevar este valor al cuadrado en la ecuación. Por lo tanto, se tiene que x al cuadrado más de la fórmula que multiplica a y al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 20,
que se eleva al cuadrado. Pero la raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones contrarias, así que se cancelan entre sí, quedando 20. Como ya no se puede simplificar esta operación, se concluye que esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en el origen que pasa por el punto P. Estuvo sencilla esta, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos con la otra, ajá, que es la ecuación, en este caso, de la circunferencia, pero ahora sí con el centro fuera del origen. Ahora sí está fuera. Entonces vamos a tener el centro en -1, -4 y con radio 6. O sea, vamos a tenerla, aquí está -1, aquí abajo, ¿no? Y el radio 6, la medida del radio. Entonces vamos a sacar la ecuación con la fórmula ordinaria. Obtener la ecuación de la circunferencia con centro en el punto C y radio de 6 unidades. Se recomienda primero graficar la circunferencia en el plano cartesiano para visualizar lo que se está trabajando. Así que se ubica el centro que tiene coordenadas -1, -4, y a partir de él se traza la circunferencia con radio igual a 6. Al no especificar el tipo de ecuación de circunferencia que se debe obtener, normalmente se pide la ecuación ordinaria, dada por la siguiente fórmula, donde h y k son las coordenadas del centro de la circunferencia, que en este caso son -1, -4. Por lo tanto, se deduce que h es igual a -1 y k es igual a -4. Estos valores se sustituyen en la fórmula. Entonces, x menos de la fórmula que multiplica a h, que es igual a -1, que por ser un valor negativo, se recomienda agruparlo dentro de un paréntesis para evitar errores de signos, y se eleva al cuadrado, más y menos de la fórmula que multiplica a k, que es igual a -4, que se agrupa dentro de un paréntesis y se eleva al cuadrado, y es igual al valor del radio al cuadrado, es decir, 6 elevado al cuadrado. Utilizando la ley de los signos para cancelar los paréntesis, menos por menos es más, que multiplica a 1, y menos por menos es más, que multiplica a 4, que es igual a 6 al cuadrado, que es 36. De esta forma es como se obtiene la ecuación ordinaria de la circunferencia. Pero si a partir de ella se quiere conocer su ecuación general, se tienen que desarrollar los binomios al cuadrado, utilizando la siguiente fórmula. En el primer binomio al cuadrado se obtiene el valor del primer término, que es x, que se eleva al cuadrado, más de la fórmula que multiplica a 2 por el valor del primer término, que es igual a x, por el valor del segundo término, que es igual a 1, más de la fórmula que multiplica al valor del segundo término, que es igual a 1, que se eleva al cuadrado, más, y ahora se desarrolla el segundo binomio al cuadrado, el valor del primer término, que es igual a y, que se eleva al cuadrado, más de la fórmula que multiplica a 2 por el valor del primer término, que es igual a y, por el valor del segundo término, que es igual a 4, más de la fórmula que multiplica al Aquí nada más una aclaración. Si se fijan, esto lo que está haciendo es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Solamente es lo que está haciendo aquí. valor del segundo término, que es igual a 4, que se eleva al cuadrado, y todo esto es igual a 36. Ahora se simplifica esta expresión realizando las multiplicaciones que hacen falta. Como todos los coeficientes son positivos, se obtiene x al cuadrado más 2 por 1, que es igual a 2, y que multiplica a x, más 1 al cuadrado, que es igual a 1, más y al cuadrado, más 2 por 4, que es igual a 8, por y, más 4 al cuadrado, que es igual a 16, y todo esto es igual a 36. Como la ecuación general de la circunferencia tiene la característica de estar igualada a 0, se tiene que cancelar el 36 del lado derecho de la igualdad, agregando en ambos lados menos 36. De esta forma es como se obtiene la igualdad a 0. Realizando la suma de los términos independientes, más 1, más 16,
menos 36 es igual a menos 19. Para que esta ecuación se parezca a la forma general, se ordena colocando primero el término con x al cuadrado, luego el término con y al cuadrado, seguido del término lineal de x y de y finalmente se coloca el término independiente para que todo esto esté igualado a cero. Muy bien, entonces si esta es la ecuación y ya queda lo que nos pide, ¿no? La ecuación general. Un ejercicio de estos igual, puedes, es muy probable que venga, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos el radio, el centro radio y se grafica la ecuación, ¿no? Con centro fuera del origen. Ahora, obteniendo esto, ¿no? Igual aquí, ¿cómo vamos a graficar el radio y y el centro? Muy bien, vamos con esta. O sea, ahí tenemos la ecuación y ahora es al revés, o sea, vamos a esto, lo vamos a invertir y vamos a sacar el punto del centro y el radio, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. O sea, es a la inversa ahora esto. Obtener el centro, radio y gráfica de la siguiente ecuación de circunferencia. Como se tiene una suma de binomios al cuadrado igual a una constante, cumple la estructura de una ecuación ordinaria de una circunferencia con centro fuera del origen, donde el término que acompaña a la variable x permite calcular el valor de la abscisa del centro, el término que acompaña a la variable y, a la ordenada, y en la parte derecha de la ecuación se puede calcular el valor de su radio. Entonces, del primer término se sabe que menos h es igual a más 3. Para despejar el valor de h se multiplica en ambos lados de la ecuación por menos 1. Así que utilizando la ley de los signos para multiplicar en el lado izquierdo se tiene menos por menos es más, que multiplica a h, que es igual a la multiplicación de más por menos, que es menos, que multiplica a 3 por 1, que es 3. Entonces, se sabe que el valor de la abscisa del centro es igual a menos 3. Este resultado se esperaba porque al tener la expresión x menos h, se debe tener un valor negativo en h para obtener a x más 3. Del segundo término se sabe que menos k es igual a menos 1. Para despejar a la variable k, se multiplica en ambos lados de la ecuación por menos 1, por lo que del lado izquierdo se tiene menos por menos es más, que multiplica a 1 por k, que es k, y es igual a la multiplicación de menos por menos, que es más, que no se suele escribir, que multiplica a 1 por 1, que es 1. De esta forma es como se obtiene el valor de la ordenada del centro. Se esperaba este valor, ya que en la expresión y menos k no se tiene que modificar el signo del término k para llegar a y menos 1. Es decir, cuando exista una diferencia de signos en los términos que tienen que ver con las coordenadas del centro, el resultado se espera que sea negativo, y cuando se tienen los mismos signos, se espera un resultado positivo. Del lado derecho se obtiene la igualdad, donde r al cuadrado es igual a 4, y para despejar a la variable r, se aplica raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Con esto, en el lado izquierdo se cancela a la raíz cuadrada con el exponente 2, por ser operaciones contrarias, y del lado derecho de la igualdad, raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Por lo tanto, el valor del radio de la circunferencia es igual a 2 unidades. Finalmente, para graficar la circunferencia, primero se ubican las coordenadas del centro en el plano cartesiano, para luego considerarlo como nuevo origen y ubicar puntos a 2 unidades de él como referencia, para trazar la circunferencia que pasa por ellos y que representa a esta ecuación. Perfecto, muy bien. Ahí está. Antes de esto, Michelle, tú mañana no vienes, ¿verdad? Mañana no llegas a la sesión. No, Todavía mañana sí tienes estoy tus... para venir. Ok, entonces mañana tienes tu sesión. Y Jonathan, mañana podríamos tener, si llegas, podría ser de 5 a 6. Ahí me avisas por el WhatsApp, ¿no? Sí, sí, puedes ahí de 5 a 6. Bueno, vamos a ver esta. Ahora, teniendo la misma, teniendo los mismos elementos, ahora
hay que trazar, a sacar la ecuación general, o sea, todo esto. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues obviamente hay que sacar aquí los cuadrados, sacar los trinomios y acomodar los puntos. Obtener la ecuación general de la circunferencia dada por la siguiente ecuación. Se puede ver que se trata de la ecuación ordinaria de la circunferencia, ya que tiene dos binomios al cuadrado. Para transformarla a su ecuación general, que es cuando se tiene de un lado igual a cero, primero se desarrollan los dos binomios al cuadrado utilizando estas fórmulas. Así que se toma el primer término que es igual a x y se eleva al cuadrado más de la fórmula que multiplica a 2 por el valor del primer término por el valor del segundo término, más de la fórmula que multiplica al valor del segundo término, que es igual a 5, y se eleva al cuadrado, más el desarrollo del segundo binomio que está dado por el valor del primer término que es igual a y se eleva al cuadrado, menos de la fórmula que multiplica a 2 por el valor del primer término por el valor del segundo término, más de la fórmula que multiplica al valor del segundo término que es igual a 4 y se eleva al cuadrado, y todo esto es igual a 25. Recordando que cuando un signo más multiplica un paréntesis, no cambia los signos de cada uno de los términos, la ecuación se puede escribir de esta forma al cancelar cada paréntesis. Como se sabe que todos los términos que no tienen visible su signo se entiende que son positivos, se tiene x al cuadrado y utilizando la ley de los signos, más por más es más, que multiplica a 2 por 5 que es igual a 10 por x, más 5 al cuadrado que es igual a 25, más y al cuadrado, menos por más que es igual a menos, que multiplica a 2 por 4 que es igual a 8, por y, más 4 al cuadrado que es igual a 16, y todo esto es igual a 25. Como se quiere obtener una ecuación con un lado igual a 0, considerando que los términos cuadráticos sean positivos, se cancela a 25 en el lado derecho, agregando menos 25 en ambos lados de la igualdad. Ahora se simplifican los términos independientes. Más 25 más 16 menos 25 es igual a más 16. Finalmente, se tiene que ordenar a los términos para que tengan esta forma, escribiendo primero el término cuadrático en x, luego el término cuadrático en y, luego los términos lineales, primero el de x y luego el de y por último el término independiente, y todo esto es igual a 0. De esta forma es como se obtiene la ecuación general de la circunferencia. Escribir la ecuación general de la circunferencia dada por la siguiente ecuación. En este caso, la ecuación ordinaria solo tiene un binomio al cuadrado, así que se desarrolla utilizando la siguiente fórmula. Como se tiene a un signo más que multiplica a un paréntesis, la expresión queda de esta manera al quitar los paréntesis. Al simplificar las operaciones, cancelar el 16 del lado derecho para tener a la ecuación igualada a 0, simplificar los términos independientes y ordenar la ecuación, es como se obtiene la ecuación general de la circunferencia. Muy bien. Bueno, pues con esto yo creo que aquí le puedes ir adelantando todavía más, Michelle. Mañana vamos a ver la parábola para la elipse. Si te fijas, está muy bien explicado, muy sencillo y nos ayuda a comprenderle y a irle adelantando muchísimo más, ¿no? Sale, entonces te vería el jueves y continuamos, ¿sale? Sí, muchas gracias. No a ti, Michelle.